Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver el Ilyushin 2 de Hobby Boss en escala 1.72, el kit que ganó la votación elegido por ustedes y el primer avión ruso que sumo a mi colección, y muy feliz de sumarlo ya que es mi avión ruso favorito de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo de chico verlo en revistas y libros de aviones, siempre me llamó la atención, así que me alegro de sumarlo. Dentro del manual podemos ver el armado, se ve bastante simple y tenemos estas dos opciones de pintura. Yo voy a ver cuál de las dos elijo, quizá la de la derecha, que es el avión de Iván Pavlov, héroe de la Unión Soviética, distinguido por su efectividad en misiones de ataque a tierra. Calcomanías muy lindas, prolijas, y este emblema que usa el avión de Pavlov, que viene por separado, tengan cuidado de no perderlo. Las piezas se ven muy bien, detalladas, son de este material que usa Hobby Boss, que es sólido, ¿no? Es como un plástico más rígido, más pesado también. Siempre he recibido piezas muy limpias de esta marca, no he visto exceso de plástico ni imperfecciones en la inyección, o sea, todo muy prolijo. Lo que sí es un material que en piezas finas puede ser muy quebradizo, ¿no? Al ser muy duro. También miren qué bueno esto, la pieza de plástico transparente tiene diferentes opacidades, ¿no? Diferente transparencia, no sé cómo decirle, para saber en dónde hay que pintar y en dónde no. Vamos a iniciar con el armado. Primero coloqué los cañones y el tren de aterrizaje debajo de las alas, empecé a armar la cabina y pintar todo el interior del fuselaje, donde tenemos que colocar una calcomanía. Acá pueden verla, es el panel de instrumentos. Una vez ya pintado todo lo que va por dentro, lo pegamos, y en el caso de la hélice se supone que debe venir incluida una pieza que la sujeta en su lugar, pero ya busqué por todos lados y no la he recibido. No sé si es un error con mi kit, que no ha venido incluida, o se le ha perdido al que me lo vendió, no tengo ni idea, pero igual no hay drama. Terminé armando yo una pieza a mano que sostiene la hélice en su lugar y le permite girar perfecto. Voy a unir estas piezas, así ya tenemos la mayoría del avión listo, y voy a pintar el tren de aterrizaje ahora, porque después cuando coloque esta otra pieza no voy a poder acceder con el pincel tan fácilmente. Bueno, colocando la pieza de plástico transparente en su lugar, ya está listo el armado. Nos queda únicamente el proceso de pintura. Y sí, la verdad que ambos esquemas me gustan, pero me parece que voy a ir con el avión de Iván Pavlov. Lo primero que hice fue darle una capa de color siena natural, que se parece mucho al del esquema, gris niebla por debajo, negro para la hélice, y voy a armar el tono verde utilizando estos tres colores. Finalmente, una vez listo el camuflaje, vamos a poner las calcos y laca para proteger la pintura. Las calcos se comportaron de maravilla, no dieron ningún problema, fue fácil colocarlas en su lugar, se acomodaron perfecto a las curvaturas del fuselaje. La única con la que deberían tener algo de cuidado es, bueno, este texto, porque es como una calcomanía larga y finita, o quizá también con estas líneas blancas, pero bueno, fue más fácil de lo que yo pensaba. Pensaba que iba a tener más inconvenientes en colocarlas, pero salió todo bien. Por último, le voy a colocar el cable, que para eso voy a utilizar este hilo plástico que me gustó mucho. Al ser plástico, bueno, no tiene las pelusas o el deshilachado, digamos, que se ve en un hilo común. Y al final le hice algunos detalles con un wash muy mínimo y una pintura metalizada, ¿no? Para realzar algunos de los detalles que hay en la superficie, ya que este avión no tiene insignias en las alas como los otros que tengo en la colección, y eso hace que lo vea un poco desnudo en comparación con los otros. Así que traté de resaltar estos detalles como para compensar la falta de insignias, pero bueno, así es el esquema. Después de los últimos retoques, le di una capa de poliuretano satinado Rust-Oleum, que le deja una terminación más opaca, que me gusta mucho cómo queda, y listo, ya está terminado el Ilyushin 2. Vamos a compararlo con otros aviones. Antes de recibir esta maqueta, yo no tenía ningún conocimiento, ningún dato técnico sobre las dimensiones del avión, y yo me lo imaginaba más o menos del mismo tamaño que un P-47 Thunderbolt, ¿no? Del mismo tamaño que un caza robusto, pero terminó siendo más grande. El tamaño que tiene es más similar al de un Ju-87. De hecho, es un poquito más grande que el Ju-87 incluso. Como que es más robusto, ¿no? Y también esta maqueta es muy pesada. Eso por el plástico. Este plástico que usa Hobby Boss, que ya les mencioné antes, creo que en los otros videos que hice de Hobby Boss también lo menciono, es un plástico más denso, pesado,
Así que siento la maqueta como si tuviera algún agregado interno para sumarle peso, pero no es el plástico que es así. La verdad esta maqueta me gustó, así que para resumir una opinión final, sí se las recomiendo. El armado es simple y divertido, todas las piezas coinciden bien entre sí, eso es otra cosa que no mencioné antes durante el armado. Es detallado, las calcomanías funcionan perfecto, yo creo que lo van a disfrutar mucho, no es caro. He visto que lo cobran lo mismo que un caza común, promedio de la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso se recibe más, ya que es un avión más grande. Lo que sí, como les dije antes, este plástico es más rígido, lo cual hace que ciertas piezas, como los cañones que van debajo de las alas, sean más frágiles. Cuando saqué las piezas, al principio del video, seguro vieron que uno de los cañones se me quebró. Así que eso sería lo único con lo que les diría que tengan cuidado, sobre todo al momento de sacar la envoltura plástica que los protege. Espero que les haya servido el video, y otra cosa también, les pido mil disculpas por la iluminación en este video, es un desastre. Estoy grabando en un lugar nuevo, seguro lo voy a ir corrigiendo con el tiempo hasta que me acostumbre. Eso sería todo, la próxima vamos a estar armando el Jaguar CP Cat de Model X. Nos vemos.